Queremos resolver las ecuaciones de registro dadas. Antes de resolver estos, revisemos las directrices para resolver las ecuaciones de registro. Paso 1. Si hay más de un registro, queremos combinarlos usando las propiedades de los logaritmos. Paso 2. Queremos aislar el registro en un lado de la ecuación. Paso 3. Escriba la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Paso 4. Resuelve para la variable. Y paso 5. Compruebe la respuesta. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos registro natural de la cantidad 2x, 1 igual 5. Tenemos un registro único y ya está aislado. Así que vamos a seguir adelante y escribir esto en forma exponencial. Necesitamos reconocer que como es un registro natural, la base s por lo tanto en forma exponencial, de nuevo es la base. 5 exactamente el exponente, y el número sería 2x, 1. Así que al quinto debe ser igual a la cantidad 2x, 1. Y ahora, solucionaremos esto para x así que agregaremos 1 a ambos lados de la ecuación. Teníamos e al 5 tú más 1 igual 2x, divide ambos lados por 2. Esto se simplifica a x, por lo que podemos escribir esto como x igual al quinto más 1 dividido por 2. También obtenemos una aproximación decimal. Entonces usaremos la calculadora. El numerador s para el quinto más 1. Segundo registro natural trae al poder 5 más 1. Así que está el numerador dividido por 2. X es aproximadamente 74.7066. Para verificar esto, realizamos la sustitución de nuevo en la ecuación original. Así que esto es correcto, luego el registro natural de la cantidad 2 por 74.7066, 1, sería aproximadamente igual a 5 desde este S redondo. Vamos a ver eso. Hicimos una redada y por eso es un poco más grande que 5, pero esto verifica nuestra solución. Y mirando nuestra segunda ecuación, tenemos un solo registro, pero necesitamos aislar el registro antes de escribirlo como una ecuación exponencial. Así que necesitamos deshacer este más 3, y hacer esta multiplicación aquí con el 2. Así que comenzaremos restando 3 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Así sería 0. Así tenemos 2x el registro común de x, 2 igual 4, y luego haga esta multiplicación. Dividemos ambos lados por 2. Así que esto simplifica al registro común de x, 2 igual 2. Ahora, queremos escribirlo como una ecuación exponencial. Es registro común, así que la base es 10, el exponente es 2, y el número es x, 2. 10 a la segunda potencia igual x, 2. 10 cuadrado 600, agregue 2 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 102 igual x, o si queremos, podemos escribir x igual 102. Vamos adelante y compruebe esto. Sustituiremos 102 hexanewtones la ecuación original para tener 2 registro común, 102, 2 sería 100 más 3 es igual a 7. Bueno, el registro común de 100 es igual a 2, ya que 10 al 2 no es igual a 100. Entonces esto sería 2 por 2 más 3 es igual a 7, y eso es igual a 7. Otra vez si no estamos seguros de log 100, podemos usar la calculadora, pero debemos saber que es igual a 2. Solo para verificarlo, log 100 exactamente igual a 2, así que nuestra respuesta es correcta. Bien, vamos a echar un vistazo a 2 ejemplos más de ecuaciones de registro en el siguiente video.